Hola a todos, bienvenidos a este directo en el que vamos a hablar sobre yoga y autoconocimiento. Sé que es una hora un poco extraña, muchos me habéis escrito diciéndome que igual nos podíais unir en directo, pero bueno, lo dejaremos grabado en cualquier caso para que podáis verlo cuando queráis, se quedará en el perfil. Y nada, pues deseando hablar con Julia, ya la tengo por aquí, me apetece muchísimo. Ay, qué bien. Es que no sabéis, bueno, yo soy fan de Julia desde hace muchísimo tiempo y no sabéis lo contenta que estoy de que haya aceptado a pasarse por uno de estos encuentros conscientes. La tengo por aquí. Es escritora, es practicante, es profesora de yoga, bueno, autora de 4 libros maravillosos. Ha sacado hace poquito el último, así que estoy deseando hablar con ella. Creo que ya está por aquí. Hola Julia, Hola, hola ¿cómo Gabriela, ¿qué estás? tal? Bien, Bien, ¿todo bien? con muchas ganas. Ay, muchas Sí, gracias. sí, con muchas ganas. Estaba contando por aquí que me hace mucha ilusión que bueno, que hayas aceptado pasarte por aquí porque, bueno, yo llevo tiempo leyendo tus libros, a mí siempre me ha gustado mucho el yoga, de hecho estuve un año formándome como instructora de yoga, pero bueno, al final me fui por el mundo de la meditación solo, pero es que Ujú, veo fundamental la manera que tenéis algunos de vosotros de, pues un poco de abordar el yoga, ¿no? En tu caso en concreto que lo haces con humor, que es una cosa que no es habitual, sobre todo en el mundo ujú. del yoga, ¿no? Y demás, y lo haces fenomenal. Luego en tus libros también, que son una pasada, tienes yoga con humor, el hábito hacia el yogi, cómo evitar lesiones en el yoga, y el último que has sacado, ¿no? Que es más vale yoga que nunca, que me encanta, porque la manera que tienes, ya digo, de abordar el yoga es una forma que yo creo que ayuda a que gente que igual no conectaba mucho con el yoga, pues conecte desde ahí, ¿no? Desde el humor, que es algo fantástico y fundamental, vamos, creo yo. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Julia. Nada, a ti, Gabriela, por invitarme. Además que gracias a que, bueno, a que me escribieras, pues te descubrí y me encanta tu cuenta, también me encanta la naturalidad que tienes y tu sonrisa y tu positivismo, así que muchas gracias a ti. Me encanta estar aquí. Qué ilusión, muchas gracias. Pues si te parece, empezamos ya en materia. Este título del directo a lo Sí. mejor es un poco diferente a lo que la gente espera, ¿no? Porque muchas veces se habla de yoga y se centra uno más, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la parte física y demás. Pero es que el yoga tiene una parte muy importante de autoconocimiento que aquellas personas que estamos un poco en el mundo del desarrollo personal, yo creo que como que lo intuimos muy rápido, ¿no? Cuando de repente damos con alguien que Ujú. aparte de yoga, aparte de lo que hace, lo hace desde un punto de vista muy de desarrollo personal, de autoconocimiento, pues como que lo captamos bien y yo personalmente me aferro mucho a eso porque me parece muy importante. Entonces, partiendo del principio, que eso yo creo que sí que sería una pregunta como muy común a cualquier directo que hayas podido hacer, ¿cuándo y por qué empieza Julia en esto del yoga? Pues sí, efectivamente. Obviamente es lo primero que se pregunta, un poco por contextualizar, claro. Y además a mí me encanta contarlo porque fue como muy, no de repente, pero fue en contra de mi voluntad. Yo empecé a hacer yoga porque me obligaron. O sea, la gente, yo estaba en una época tan mala a nivel, bueno, a todos los niveles, no sabía qué hacer con mi vida, o sea, dudas existenciales y en general malestar, ansiedad, etcétera. Entonces, bueno, mis allegados, mis seres queridos me lo notaron, especialmente mi hermana gemela, y me iban aconsejando yoga por todos sitios, hasta que ya me dijeron, bueno, estás insoportable y queremos que hagas algo al respecto. Así que tuve que ir a una clase de yoga. Me llevó mucho tiempo, me llevó como un año ir a la primera desde que decidí hacerlo. Pero bueno, finalmente lo hice y aunque no me encantó desde el principio, sino que fue algo, un amor como más poco a poco, pues eso, le fui pillando el truquillo, viviéndole los beneficios, hasta que de repente dije, wow, me está encantando y decidí indagar un poquito más. Y eso fue ya pues hace 10 años, en 2013. Wow, hace ya tiempo, ¿eh? De esto. Madre mía, cómo Sí. pasa el tiempo cuando haces lo que te gusta, ¿verdad? Digo, bueno, y después de 10 Y parece que años, fue ayer. Sí. qué fuerte, qué fuerte. Y luego, claro, no solo que te gustara, sino que luego nace yogineando, que cuéntanos un poco cómo nace esto de yogineando a raíz de tu experiencia con el yoga. Eh, ¿Perdona? No digo que a raíz de, es que se corta un poquito la imagen, pero no sé si tú a mí me ves bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, estás un poco Ah, pixelada. Voy a quitar el wifi.
Ok, vale. Yo a ti te veo un pelín pixelada, pero te escucho perfecto, ¿eh? O sea que... A ver, está esto un poco... Mm, es que se está apagando el teléfono. A ver, Yo ahora te veo bien. Te has quedado un poquito parada. Ujú. A mí te me has quedado un poquito parada, Julia. No sé si es un tema de tu a ver teléfono. ahora. Yo, bien. ¿Tú cómo vas? Ya, ¿Bien? sí, perfecto, sí. Genial. Ya, Vale. ya está. Es que estaba el móvil Fenomenal. cortocircuitando. No te preocupes, aquí nosotros no nos alteramos por nada, tenemos mucha paz mental, así que sin problema. Nada, te estaba preguntando Muy bien. simplemente que cómo de pasar de no me gusta el yoga, me gusta el yoga, fundas yoguineando. O sea, ese segundo paso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te decides hacerlo? Pues estaba, bueno, yo hacía yoga, claro, mi hermana gemela fue la que me dijo que, la que me la aconsejó porque ella empezó a hacerlo primero y entonces, bueno, lo hacíamos en clase, cada una vivíamos en distintas ciudades y luego cuando nos juntábamos, pues hacíamos un poco de yoga juntas, pero nos lo inventábamos o lo mirábamos en Instagram y copiábamos las posturas y tal. Entonces a eso lo llamábamos yoguinear, eso lo llamaba así mi hermana. Y de hecho nos hacíamos también alguna foto porque era como el boom de Instagram o cuando empezó todo eso del postureo de yoga en Instagram y hicimos un álbum de fotos que se llamaba Yoguineando y todo. Pero no fue hasta que no me fui a vivir a Londres, como 2 o 3 años después, cuando ya vi que me gustaba tanto el yoga que decidí mudarme a Londres porque había mucha oferta de clases de yoga allí y me puse a trabajar de recepcionista en un centro de yoga y allí pues me puse a dibujar todo lo que me pasaba por la cabeza durante las clases, decidí ponerlo sobre, iba a decir sobre papel, pero en realidad fue ordenador directamente. Dibujaba en el portátil, ¿sabes? El típico, lo del ratón, ¿no? El típico cuadradito del ratón, pues con los dedos ahí, con una aplicación me ponía a dibujar. Y entonces dije, bueno, ¿cómo lo llamo a esto? Y entonces decidí pues copiar el nombre de mi hermana y llamarlo Yoguineando. Ella me dio su permiso, ¿eh? Primero confirmaste con ella que estaba ok, el copyright, y dijiste, venga, para adelante, ¿no? Sí, sí, yo Bueno, creo que pues ella debió pensar que no me iba a ser muy importante y, sí, y no le seguramente importaba. no conocía la magnitud de lo que luego iba a ser yoguineando en ese momento. Pero bueno, Sí. conociéndote a ti, que quiero decir que tú has tenido una historia con el emprendimiento que a mí personalmente me fascina, ¿no? Porque tú ya desde muy pequeña ya estabas un poco ahí, ¿no? Como generando cosas, por lo menos con inquietudes, ¿no? Que eso no le pasa a todo el mundo. ¿Me escuchas? El que repite No, que se ha cortado se un corta. poquito, que es de No, pequeñita. que decía que tú desde el tema de que tu hermana no supiera que luego yo guineando iba a ser lo que ha sido, que conociéndote a ti, que por tu historia sé que tú has tenido siempre un espíritu emprendedor y una forma de querer, una curiosidad, ¿no? Más allá de lo normal. Si quieres contarnos un poquito, porque también Ujú. sé que hacías cosas, ¿no? A lo mejor de traducción, o sea, como muy pionera y muy de echada para adelante, ¿no? Cuéntanos un poquito ese espíritu emprendedor desde cuándo viene. Bueno, realmente son pequeñas, sí, cosillas así como separadas. Pues no sé, de pequeña escribí una novelilla, me gustaba mucho escribir. Luego también, pues cuando éramos ya adolescentes, entre varias amigas montamos varias fiestas de Nochevieja. No sé, siempre hemos hecho pues cosillas. También empecé a trabajar bastante pronto, siempre he trabajado. Y la verdad es que cada vez que trabajaba, por ejemplo, cuando empecé a trabajar para el Ministerio de España de Turismo en Estados Unidos, pues yo tenía que hacer todo lo de prensa y lo de redes sociales. Entonces yo decía, ay, a mí me encantaría hacer esto, pero para mí, ¿sabes? Para mi marca, que bueno, España para mí era mi marca, sobre todo cuando vives en el extranjero, ¿no? Pero yo pensaba, a mí me gustaría tener algo, algo que sea solo mío. Y, Claro, ¿eh? y así fue con el tiempo. Claro, al Mm, final yo creo que quien tiene ese espíritu al final encuentra la manera, ¿no? Yo siempre digo, para quien tiene un para qué lo suficientemente grande, pues no se dificulta, no hay ningún cómo que se le ponga por delante, ¿no? Siempre acaba consiguiendo lo que, bueno, pues un poco lo que quiere. Pues muchas gracias mm. por esta intro de cómo surgió Yoguineando, de cómo entraste tú en el mundo del yoga. Y ya te quería preguntar, ¿por qué consideraste tú que hacía falta acercar el humor a la práctica del yoga? Es que en realidad me salió solo, o sea, yo cuando empecé a dibujar lo hice por necesidad.
no es que me planteara, voy a dibujar a ver qué pasa, no, sino que yo estaba trabajando en la recepción de este centro de yoga, había momentos de aburrimiento, no había nada que hacer, aunque bueno, ahora como emprendedora sé que siempre hay algo que hacer, pero bueno, mi jefa nos dejaba no hacer nada, nos dejaba leer libros o lo que fuera, entonces yo decidí ponerme a dibujar porque tenía esa necesidad de expresar lo que sentía mientras hacía yoga. Y ya había visto viñetas de yoga y humor, pero siempre en inglés. Entonces, obviamente, mi lengua materna es el español, pues lo hice en español. Y la verdad que tardé en publicarlas, o sea, quiero decir, yo las dibujaba para mí y se las mandaba a mi hermana y poco más, pero ya alguien me dijo, oye, ¿por qué no lo publicas a ver qué pasa? Y la verdad que fue flipante porque en una semana, con una sola viñeta, de repente 1000 seguidores sin hacer nada más que publicarla. Entonces, claro, era también la época en la que Instagram y Facebook eran majetes del todo y el algoritmo era súper benévolo para todos. O sea, solo te bastaba con que a la gente le empezara a gustar para que se hiciera viral. Pero Claro. bueno. Bueno, oye, pero la verdad es que yo creo que también, aparte de la viñeta en sí, que es que dibujas fenomenal y que es una maravilla verlo, los mensajes, ¿no? Que pones, yo me acuerdo de ver algunos que tienen que ver pues, con cosas que te pasan en el yoga, ¿no? Que llamas tú las grandes revelaciones del yoga cuando las pones en Instagram, que es, por ejemplo, estar en clase y tocarte con alguien de repente y decir, uy, ¿no? Cosas que te pasan y lo pones tú en las viñetas y es como, que le pasa a más gente esto y es normal, ¿no? Porque tenemos una imagen a veces del yoga de algo todo como muy perfecto, como tal, y tú precisamente a lo mejor dibujas esas cositas que dices tú, que le pasa a más gente, ¿no? Que eso conecta mucho, yo creo. Claro. Sí, y también yo lo que hice, a ver, obviamente hay cosas que da vergüenza compartir, sobre todo, bueno, pues eso, te tiras algún pedete o lo que sea, pero lo que pasa es que como eran viñetas, pues realmente yo me escondía detrás del nombre Yoguineando y era muy fácil para mí compartir con naturalidad todo eso. Luego ahora ya pues me da más igual, pero quiero decir, con fotos o mostrándote a ti mismo desde el principio, pues igual me hubiera dado más vergüenza, ¿no? Pero sí, una vez que empecé a dibujar y empecé a compartirlo, vi que realmente que yo misma había buscado ese humor en internet, lo había encontrado en inglés y me gustaba ser pues ese granito de arena para que al mundo hispano se le acercara al yoga de manera más amable y divertida. Mm. Exacto, qué bonito. Oye, y dirías, un poco enlazando con el tema de este directo, que el yoga puede ser, o tú consideras que el yoga puede ser una herramienta de autoconocimiento, o sea, que te ha ayudado a conocerte, por ejemplo, mejor la práctica de yoga. Mm. Sí, sí, o sea, es que lo es, o sea, no es que pueda ser una herramienta, es que lo es. O sea, quieras o no quieras, la gente que hace yoga para mí son unos valientes, o somos unos valientes, porque lo que pasa es que yo me he acostumbrado a enfrentarme conmigo misma todo el tiempo. Pero creo que sobre todo las personas que no lo han hecho nunca o que acaban de empezar, se sorprenden, ¿no? Porque de repente te encuentras a ti mismo pensando ciertas cosas. Hay algunos pensamientos que dan miedo, hay otros que te entristecen, hay otros que te vienes arriba. O sea que realmente es ponerte a ti un espejo delante y estar viéndote. Entonces, ya simplemente con eso, sabes que incluso la gente que empieza a hacer yoga por otros motivos, como pueden ser los motivos físicos, por ganar fuerza, flexibilidad, equilibrio, etcétera, se encuentran con ellos mismos igualmente. Al final te conoces porque es un rato que estás contigo a solas y no hay escapatoria. Así que sí, para mí es una herramienta de autoconocimiento básica e indispensable. O sea, yo ya no concibo vivir de otra manera. Claro, qué bueno. Y muchas veces te oigo decir, ¿no? Que el yoga es un desafío físico, porque lo es, pero sobre todo mental, ¿no? A raíz de esto que estás diciendo, o sea, ¿cómo consideras tú que es un desafío mental el yoga? ¿En qué aspectos lo ves tú tan claro? Bueno, como vamos haciendo, sobre todo cuando estamos, bueno, en realidad siempre, cuando estamos haciendo posturas y cuando estamos meditando, podemos controlar, entre comillas, más o menos el cuerpo, pero la mente no tenemos un botón de decir apagado, encendido. Entonces, todo lo que va surgiendo nos tenemos que enfrentar a ello, queramos o no. Podemos evitarlo, podemos decir pensamiento fuera, ¿no? Y volver a la respiración. Podemos esa distracción dejarla pasar, pero lo importante siempre vuelve. Y lo importante se hace evidente y durante nuestro día a día es más fácil distraernos. De hecho, las redes sociales están para eso, la televisión está para eso. Y una persona puede vivir sin conocerse a sí mismo, sin hacerse caso durante toda su vida. Pero si haces yoga, como decía antes, no tienes escapatoria. Y ahí están, ese es el mayor desafío, ¿no? Enfrentarte a tu mente, enfrentarte a tus pensamientos y al fin y al cabo enfrentarte a ti mismo.
Y también es lo bonito. Lo que pasa es que, bueno, también estamos vendiendo bastante bien el yoga porque es lo suyo, pero tiene sus luces y sus sombras. Lo que pasa es que esas sombras, cuando te enfrentas a tu yo más oscuro, es la única forma de ver un poco la luz y al final pulir ese diamante en bruto que todos tenemos dentro. Y eso es muy bonito, pero claro, lo pasa regular a veces. Claro, es que es verdad que la gente a veces dice, ay, el yoga, qué complicado, las posturas, y a mí cuando lo oigo digo, pero qué complicado la parte de dentro, o sea, que esa no, la gente igual no la ve desde el inicio y se encuentra con ella, a lo mejor de repente ya en la práctica y dice, ostras, que todo esto que me está pasando, si no hubiera puesto el mat aquí, igual ni siquiera lo habría visto, ¿no? Entonces, ostras, pues sí que a mí, yo sí que entiendo muy bien el tema del desafío mental porque es algo que te das cuenta en cuanto estás ya en la práctica, así que sí. Y una de las cosas, por ejemplo, dentro del autoconocimiento, la parte de la aceptación, yo creo que es muy importante, ¿no? Yo hablo mucho, por ejemplo, en redes de la aceptación corporal, que es algo que creo que es básico para poder liberarnos de mucha frustración, ¿no? Que parece como que todo el mundo puede llegar a hacer cualquier cosa si se lo propone y se esfuerza lo suficiente, y eso al final a la gente le tiene muy frustrada y, bueno, pues acaba pensando que es culpa suya, ¿no? Que si hiciera lo que hay que hacer, tendría que salir. Y muchas veces no, ¿no? Entonces, en el tema del yoga, por ejemplo, también se ve muy claro, ¿no? Hay un momento en el que uno tiene que aceptar que tiene determinados límites físicos, ¿no? Y que a lo mejor no va a llegar a lo que le dicen o a lo que está llegando la Instagramer de turno, ¿no? Y entonces, esa parte de aceptación es una de esas partes complicadas también que decíamos, ¿no? A nivel mental. Entonces, ¿tú por qué crees que nos cuesta tanto poner nuestros límites? O sea, es decir, aceptar estos límites que tenemos, tanto en el yoga como en la vida. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto? Bueno, yo creo que hace unos años, sobre todo quizá en la época de nuestros padres, ¿no? Ellos, el único objetivo que tenían en la vida quizá era formar una familia y poder darles un techo y darles comida. Sin embargo, ahora en este momento tenemos que tener una familia, tener techo y comida, vivir de lo que nos gusta, llevar una vida sana, etcétera. Entonces, llevamos un estilo de vida en el que todo nos tiene que salir, todo lo tenemos que conseguir, tenemos que hacer todos los checks. Entonces, en yoga no es menos. Entonces, todas las posturas que se nos propongan o que se nos pasen por nuestra mente o por el feed de Instagram, tenemos que conseguirlas, si no, no somos lo suficientemente yogis o lo suficientemente guays. Entonces, creo que es muy importante, pues eso, aceptar que cada uno tiene sus límites físicos y que puede que tu anatomía no esté preparada ni vaya a estarlo nunca para ciertas posturas. Y todo eso partiendo de la base de que en realidad las posturas están diseñadas o se inventaron para poder estar más cómodos entrenando nuestra mente, o sea, para que la postura sentada de meditación sea lo más cómoda posible y podamos aguantar horas sin que se nos duerman las piernas. Entonces, pues en el momento en el que aceptas eso, tanto una cosa como la otra, pues ya quizá te relajas un poco más. De hecho, pues sin ir más lejos, yo llevo ahora mismo 10 años practicando y hace ya tiempo que lo acepté, me costó, pero lo acepté y sin ir más lejos, ayer hice por fin una práctica así más como solía hacerla antes, porque hace 2 meses y pico me rompí un dedo del pie y dejé de meter invertidas porque, bueno, aunque yo siempre, o sea, conozco mi forma de aterrizar a las invertidas, no quería arriesgarme. Y, y aparte porque me apetecía hacer un yoga más suave. Pero el caso es que me metí el otro día, ayer, una sesión un poco más intensa y, y metí invertida. Así que pasó que el pino, yo ya no me quedaba en pino. O sea, mi línea del pino ya no era recta. Mi cuerpo podía estar más o menos así, pero se caía enseguida. Y obviamente eso frustra, claro que frustra y te cabreas un poco. Pero dije, vamos a aceptar que has estado 2 meses sin hacer el pino, que el cuerpo se le olvidan, o sea, tiene memoria, pero tienes que tener cierta constancia para que tenga memoria, tienes que recordárselo. Entonces vamos a aceptar que esto pasa. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos hoy? Entonces, aunque no podía subir en la línea recta del pino, podía subir más o menos hasta aquí y enseguida me caía. Entonces aproveché la mala línea del pino para hacer una transición hacia cuervo, por ejemplo, algo que no había probado nunca, que de hecho lo he puesto hoy en Reels de Instagram porque me gustó mucho y transformé esa frustración de no poder hacer una postura que sí que me salía buscando hacer otra que nunca había probado y que me salió. Podía no haberme salido, de hecho estuve a punto, o sea, lo probé varias veces, no me salió y estuve a punto de seguir con la práctica, no pasaba nada.
pero hay veces que salen cosas, o sea, quiero decir, hay veces que de una frustración salen cosas bonitas también. A veces de una frustración salen más frustraciones, salen cabreos, salen otras emociones llamadas negativas, pero todo es crecimiento, todo tiene al final un resultado que al final nos ayuda a evolucionar, yo pienso. Y cuando descubres eso es muy bonito. Exacto. La aceptación, que no es lo mismo que la resignación, ¿no? Al final aceptar es decir, vale, pues esto es así, esta energía que estaba invirtiendo en esto la voy a llevar, como en tu caso, a intentar hacer una cosa diferente. No me voy a quedar en la queja, ¿no? De decir, no puedo, no puedo, tengo que poder, porque... sino Claro. que directamente coger esa energía y hacer algo bonito con ella, ¿no? Que eso es un tema de la Claro, aceptación. o simplemente, sí, la verdad es que el ejemplo que he puesto también es un poco como, fíjate, y conseguiste otro, pero es que también puede pasar que no, o sea, yo, Sí. por ejemplo, sé que nunca me voy a poner la pierna detrás de la cabeza, y es que es algo que, o sea, yo sigo trabajando mi apertura de caderas, pero no con ese objetivo, sino porque me encanta trabajar mis caderas, o sea, abrir mis caderas es súper, o sea, me encanta, me disfruto mucho de ese estiramiento, pero no busco, o sea, las veces que intento llevar la pierna atrás es doloroso y es innecesario en mi caso. Así que al principio me frustraba, ahora ya, pues maravillosamente, seguimos la práctica y ya está. Eso es que al final es un aprendizaje, como decimos, para la vida, ¿no? De decir, bueno, igual no puedo conseguir todo y no pasa nada, que al final la vida también es un viaje y no hace falta saber hacer check en todo, porque al final a lo mejor haces check en todo, pero no has sido feliz en ningún momento, ¿no? Entonces, pues yo creo que el Mm, tema de la aceptación en yoga es muy importante, incluso también la aceptación corporal, en el sentido de que lo que estamos acostumbrados a ver más a menudo, que por eso a mí también me gustan tus viñetas, porque normalizas lo diversos que son los cuerpos en el yoga, ¿no? Que estamos a lo mejor acostumbrados a ver figuras súper esbeltas de mujeres y hombres haciendo yoga y hay quien puede llegar a pensar que el yoga no es para ellos porque no tienen ese cuerpo, ¿no? Que para hacer yoga, para que el yoga quede bonito, es necesario tener un cuerpo previamente de determinada manera para poder aprovecharlo. Y a mí me gusta en tus dibujos que aparecen pues eso, gente diversa haciendo yoga porque el yoga no tiene que ver con una estética, ¿no? El yoga es otra cosa. sí. Mm, sí, de hecho, pero me costó. Lo curioso de eso es que yo cuando empecé a dibujar, dibujaba lo que veía, que era la típica chica delgada, mona, tal y cual. Y era, de hecho, se parece mucho a mi dibujo de cuando era pequeña, porque también era lo que veías, ¿no? En las revistas, en la tele, etcétera. Y ya, pues no sé, creo que hubo alguien que me dijo, siempre las dibujas delgadas o siempre son chicas. Entonces intenté ir metiendo los personajes. Y yo como, sinceramente, yo no soy ilustradora, ni siquiera he ido a clases de dibujo. O sea, bueno, de pequeña fui 2 meses y me quité porque, por lo de la frustración, ¿no? Vi que no era tan buena como los demás, me frustré y me fui porque pensé, o eres bueno desde el principio o no eres nadie. Y ya está. Entonces, ahí también fue un aprendizaje. Pero bueno, el caso es que alguien me dijo que por qué no dibujaba otro tipo de personas y dije, pues es que es verdad. Y de hecho, antes de hacer un dibujo me suelo plantear cuáles son el tipo de personas que he dibujado últimamente. ¿Qué otra persona puedo dibujar hoy? Y lo tengo en cuenta. Qué bonito. Eso se agradece muchísimo, ¿eh? Por lo mismo, porque hay gente que si no se siente identificada con lo que ve, igual ni siquiera lo prueba. Y el yoga va mucho más allá, ¿no? Que la imagen que puedas tener haciendo yoga, con los beneficios que te aporta. Mm, Que eso se agradece un montón. Una duda que me surge, que pregunto siempre a los instructores de yoga que conozco, y es si hacen yoga con espejo o sin espejo. Esto ya es una duda personal mía para saberlo. Yo en casa sin espejo, nada de espejos. O sea, para mí el yoga es totalmente introspectivo. Cualquier estímulo del exterior te saca de dentro. Entonces no rompemos con el objetivo, ¿no? Que tiene, que es estar mirando qué pasa dentro de ti. Entonces, de hecho, las posturas, aunque se vean desde fuera más bonitas o más feas, lo que provocan son sensaciones. Entonces, yo estoy pendiente de esas sensaciones y no tanto de una alineación perfecta. Se supone que esa alineación ya la he aprendido previamente y que si la rodilla está un poco más para adelante o más atrás del tobillo, pues no va a pasar nada. El caso es que no sea nada muy exagerado. De hecho, yo voy a clase y a mí me siguen corrigiendo, pero bueno, porque para eso está el profesor, pero en casa sin espejos. En clase sí que tengo espejos, pero porque la sala es así, ¿qué le vamos a hacer? Pero intento que no se miren. Claro, es que alguna vez te he oído decir que yoga no es como se ve, es como se siente, ¿no? Entonces, claro, muchas veces para sentir Efectivamente. incluso, hay que cerrar incluso los ojos a veces, ¿no? Para sentir, yo te estoy practicando y digo, voy a cerrar los ojos porque siento más así que casi viendo a ver si lo estoy haciendo bien, Sí, si lo estoy haciendo mal, pues lo que dices tú te saca del centro que eres tú por dentro y te obliga a estar como muy hacia afuera.
que eso, bueno, pues al Sí. final pierdes muchos de los beneficios, ¿no? Del yoga que decíamos. Sí. De hecho, hacer yoga con los ojos cerrados es maravilloso. Obviamente no lo vas a hacer en Cuervo o en El Pino, pero una clase de yoga de posturas así sencillitas, eso es una maravilla. Alguien que sepa guiarlo bien con la voz, eso es una maravilla. Qué bonito. Y al hilo un poco de la aceptación y demás, hay veces, tú incluso hablas de que hay veces que a lo largo de tu vida tú puedes cambiar de estilo de yoga, ¿no? Un poco con la idea de adaptarlo a tu situación. Incluso en el caso de la mujer, incluso puedes adaptar tu tipo de yoga en función del momento del mes que estés, ¿no? Esto Sí. Mm. sería lo ideal. Sí, me parece súper importante. Hay gente como que tiene siempre el mismo estilo, sobre todo, por ejemplo, los Ashtangis o los de Bikram, siempre es siempre esta secuencia, siempre está este estilo de yoga, siempre lo mismo. Y realmente yo pienso que la vida es cambiante. Bueno, yo pienso no, la vida es cambiante, siempre, o sea, nunca vivimos lo mismo, nunca es igual, por muy aburrida que sea tu vida, nunca es igual, va cambiando, entonces nuestra práctica al final cambia también, lo queramos o no. Y forzarlo, pues bueno, si a ti te funciona, maravilloso, quédate con ello. Pero yo pienso que es bueno adaptarlo. Por ejemplo, yo encuentro que muchas madres, muchas alumnas que han sido madres, y después de haber tenido el bebé, después de la cuarentena, vuelven enseguida, hacen una o dos clases y ya no vuelven hasta dentro de mucho tiempo. Porque siempre piensan que van a poder conciliar su nueva vida con la rutina que tenían antes. Eso pasa muchísimo. Y siempre pues me piden perdón y es como, no, no pasa nada. O sea, yo sabía que esto iba a pasar y a quien tienes que perdonar es a ti misma porque estás forzando un comportamiento o una forma, un estilo de vida de tu anterior yo. Entonces, yo no soy madre, no sé lo que haría en ese momento, obviamente, pero sí que sé que, igual que por ejemplo hace 2 meses me rompí el pie y un dedo del pie, que es que realmente mi práctica se podía adaptar perfectamente, pero a mí en ese momento me apetecía un yoga suave. Me apetecía no tener que adaptar nada, me apetecía simplemente no tener que pensar en ese dedo. Entonces hice muchísima meditación, aunque ya la hago siempre todos los días, pero hice más meditación, hice un yoga totalmente distinto. Y lo alargué más de lo que mi dedo necesitaba. Y el día que me apeteció volver a lo vinyasero, pues hice esa práctica. Y como eso, en muchísimas otras situaciones, pues según el ciclo del mes, por supuesto, antes de la regla o con la regla, pues a quién le apetece moverse. Creo que a nadie. A no sé que tengas una regla que ni te enteras, pero si la tienes como la solemos tener, el primer día de regla lo que quieres es hundirte en el sofá y no mover un dedo. Y el segundo igual te apetece algo suavecito. Mm. Entonces creo que es importante adaptarlo. Claro, qué bonito. Sí, al final es escuchar al cuerpo, ¿no? Y darte lo que necesitas y no intentar hacerlo siempre igual, porque tú no eres siempre igual a lo largo de la vida y en el caso de la mujer, por ejemplo, a lo largo del mes. Entonces es muy importante pues trabajar un poco esa manera de adaptarte en el yoga y luego en la vida, ¿no? Todo lo que estamos comentando se extrapola a la vida, es decir, pues ahora en mi vida han cambiado las cosas y me tengo que adaptar a esto, ¿no? Entonces, si ya en la práctica lo hago, pues será más fácil que luego en mi día a día también sea capaz de adaptarme a lo que hay, ¿no? Y luego también hay Eso una cosa es. que a mí me parece muy importante en el yoga, que es la tolerancia a la frustración, que es algo que yo creo que nos cuesta mucho, sobre todo ahora, ¿no? Con el tiempo es algo que el mundo en el que vivimos ahora, que lo tenemos todo ya, que si queremos algo lo pedimos y está en horas en casa. ¿Qué pasa? Que ahora cuando hay algo que no nos sale bien a la primera o se nos estropea algo que antes no necesitábamos hace años, pero ahora de repente se convierte en una necesidad básica y se nos estropea, no sabemos estar un día sin eso, ¿no? Entonces, esa tolerancia a la frustración, en el yoga, por ejemplo, bueno, pues hay asanas complejas y hay situaciones de equilibrio y demás, yo creo que se puede entrenar mucho en el yoga, ¿no? Para luego llevarlo a la vida. ¿Cómo ves tú el tema de la tolerancia a la frustración en el yoga, en tus clases, por ejemplo, cuando lo ves? Pues es muy frustrante ver cómo la gente no tolera la frustración. Y, y sobre todo que no hay forma o sea, eso al final es un camino que tienen que recorrer ellos, por mucho que tú le digas, sí, es normal, hay que frustrarse, la frustración nos enseña a ser más pacientes, a valorar el resultado cuando llegue, si llega, etcétera.
te va a dar igual. O sea, al final tienen que ser ellos los que se den cuenta de que es algo muy positivo y que realmente la vida te va a dar las cosas cuando estés preparado para recibirlas, no cuando tú quieras recibirlas. Entonces, es muy bonito cuando te das cuenta de eso y lo aceptas, pero al principio es, pues eso, es una fuente de, no solo frustración, obviamente, sino es una fuente infinita de lesiones, porque, claro, forzamos el cuerpo. La mente es más difícil forzarla, ¿no? Pero el cuerpo, que es que lo tenemos aquí a mano, al final decimos, sí, yo quiero hacer esto, y te pones la pierna detrás de la cabeza oyendo el ras y sintiendo el dolor inmenso de los isquiotibiales. Entonces, mm, al final hay veces que tenemos que aprender a palos. A mí misma me ha pasado, ¿eh? Yo he tenido alguna lesión así por ansiada y bueno, si no aprendes por las buenas, aprendes por las malas. Pero lo bueno es que al final aprendes que nos vamos volviendo cada vez más tolerantes a la frustración. Y hay veces que uno hasta desea frustrarse, porque sabes que después de eso viene algo bueno. Exacto. Eso es verdad, porque muchas veces la gente empieza a hacer las cosas pensando que a ver cuándo le va a salir esta postura, por ejemplo. O en mi caso en la alimentación la gente dice, ya, pero ¿cuándo voy a verme más delgado? ¿Pero cuándo? Y es como, es que lo bonito está en el camino, ¿no? O sea, al final el camino es la parte que tienes que disfrutar, porque llegar a eso, pues vale, llegará un día en que llegues, pero si no has disfrutado del camino es posible que incluso te rindas en medio, ¿no? Porque no lo ves lo suficientemente pronto para cuando tú consideras que debes verlo. Entonces, a mí eso del yoga Mm. también me gusta mucho, ¿no? Es el transitar el camino, el tiempo que tardo hasta que puedo hacer algo, disfrutarlo igualmente, ¿no? Y a lo mejor a mí me gusta porque tú también en tus viñetas hablas de que hay cosas que son yoga, que es cuando ya está el asana entero, la postura perfecta, pero las adaptaciones o los pasos intermedios hasta llegar también son yoga, ¿no? O sea, no por ser menos Sí, vistoso deja de ser yoga, ¿verdad? efectivamente, y no o sea, la gente tiene un concepto de cómo es la postura, cómo hay que hacer la postura, y la postura, como decíamos, no se hace, se siente. O sea, tú cuando sientas, o sea, las posturas tienen un objetivo. Si tú sientes que estás estirando la parte del cuerpo que queremos estirar con esa postura, ya está cumplido el objetivo, ya estás haciendo la postura. Que no, o sea, es que no necesitas hacerlo completamente bien. Es que de hecho el yoga no se te da bien o mal. El yoga simplemente se practica. No eres mejor o peor en yoga. Es que no hay notas, no hay niveles, no hay máster de yoga. Entonces, pues eso, es otra cosa que tenemos que hacernos conscientes de que nuestro cuerpo es perfectamente apto para la práctica, no importa tu flexibilidad, no importa tu fuerza, siempre se va a adaptar y el objetivo de la postura se va a cumplir, no importa el cuerpo que tengas, no importa hasta dónde llegues. Mm. Exacto, es que yo creo que a la gente le cuesta identificar que eso también es yoga. O sea, el hecho de que tú estés haciendo yoga pero no llegues a la postura en concreto, también es yoga. Con la meditación pasa mucho, ¿no? Hablaba con Eduardo Jauregui en otro directo, que él tiene un libro que se llama Meditar se me da fatal. Y él tiene una escuela de meditación y me dice, claro, pero es que meditar es todo. O sea, meditar, no hay que meditar bien, nunca se llega a meditar bien. Es simplemente la experiencia de la meditación. Desde que te sientas estás meditando. Aunque te hayas ido a la cabeza a mil cosas, has meditado. Entonces, aunque tú en yoga no hayas llegado a las posturas, has hecho yoga. Pero que a la gente le cuesta mucho desvincularse del resultado para Mm. validarse a sí mismo, ¿no? Porque de nuevo, nos han vendido que hasta que no consigues algo, pues es como que no es suficiente hacer el check, llegar a la postura, y a lo mejor para llegar a la postura te has hecho un daño tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho lo que tú decías también, hay que disfrutar del proceso. O sea, y pensar que el proceso hay veces que se parece mucho al final. Me refiero, hay algunas posturas que nunca vas a poder avanzarlas, nunca se van a ver, como hemos dicho antes, ¿no? Nunca me voy a poner la pierna detrás de la cabeza y no pasa nada. Disfruta del proceso mientras te haces flexible, sí te haces flexible. Y lo mismo con la meditación, o sea, yo el día que descubrí que meditar también era cuando estás intentando dejar la mente en blanco, cuando estás pensando, pues yo hice así, dije, maravilloso, vamos a ponernos. Y claro, estaba todo el rato dando rienda suelta a mis pensamientos y a mi cabeza. Y de hecho había días que decía, a ver qué me cuento hoy. Hasta que dije, venga, vamos a hacer un poco el esfuerzo de verdad dejar la mente en blanco, a ver qué pasa. Y hay veces como que da perecilla, ¿no? Pero es eso, que es todo lo que pasa mientras intentas hacerlo bien.
Exacto, eso es que eso ya es hacerlo bien, pero claro, nos han dicho que hasta que no llegues a, en el caso de la meditación, al nirvana y en el caso del yoga, a hacer una postura tremenda es como si no valiera para nada. Y realmente es que yo creo que se parece un Mm, poco a la vida, el tema de la felicidad, ¿no? La gente habla de cuando sea feliz, cuando llegue a ser feliz, y yo creo que realmente la felicidad es el camino, ¿no? Es porque claro, que vas a llegar al final y decir, ya soy feliz. Bueno, la vida ya ha pasado, pero bueno, acabo de llegar a ser feliz. Y todo el tiempo de antes, ¿no? Al final yo creo que la felicidad es un camino, ¿no? Es sentirse feliz, mm. pero no un destino. Pues en el yoga y en la meditación es algo similar, es más el camino. Lo que pasa es que cuesta un poco hacer ver a la gente que ya lo está haciendo bien, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que nos Efectivamente. digan que lo estamos haciendo mal todo el rato. Entonces es Sí, sí, como, sí, tranquilo, sí, que esto ya está bien, ¿no? Entonces es como que choca sí. mucho, ¿no? En Occidente esto de ya estaría. Mm, Pero bueno, yo mm. creo que con cuentas como la tuya y con tus libros ayudas mucho con este tema. Y antes hablabas del tema de las emociones, que es una cosa que a mí me gusta mucho hablar, que yo hablo también mucho de emociones, de alimentación. ¿Crees que el yoga puede ayudarnos a gestionar mejor nuestras emociones en general, tanto en la propia práctica del yoga como en la vida? No te queda otra. Es un poco como lo de la frustración o como el autoconocimiento. No te queda otra. O sea, durante la práctica de yoga surgen tantas emociones, unas positivas, otras negativas. Yo me acuerdo, en los primeros años solía pensar, siempre en cada clase de yoga, solía pensar, madre mía, ¿dónde me he metido? Este profesor me va a matar, tú fíjate qué postura más rara, nos va a lesionar. Y al rato solía pensar, qué maravilla, le amo, me voy a casar con él, o voy a pedirle el teléfono, ¿sabes? O sea, siempre durante la misma sesión de yoga eran altibajos, era también la tendencia, ¿no?, que tenemos de cuando no nos gusta algo culpar a los demás, cuando nos gusta decir, ¡guau, soy la leche! Entonces, van pasando muchísimas cosas, es que todo un mundo de emociones pasa dentro de ti. Entonces, como no te queda otra que hacerles caso porque no tienes un móvil con el cual distraerte o una televisión o un amigo con el que hablar, aunque yo hay veces que también hablo con el de al lado, pero eso ya intento no hacerlo. Pero es eso, no te queda otra que hacerte caso y al final, a base de tener las emociones enfrente, aprendes a gestionarlas. Y es lo maravilloso del yoga, que te obliga a conocerte, te obliga a gestionarte y al final pues te acabas molando más. Exacto, qué bueno, es que es totalmente cierto. Al final yo creo que la práctica de yoga es como una vida en miniaturas, ¿no? O sea, es como, bueno, en la práctica de yoga tengo, además es que lo vi en una de tus viñetas, ¿no? Que salía emociones durante la práctica de yoga. Entonces ahora ya como subía, bajaba, subía, era fenomenal, como dices tú, ahora qué horror que hago yo aquí, ahora tal. Entonces es como a pequeña escala lo que te puede pasar en la vida. Y normalmente en la vida, cuando pasa eso, intentamos distraernos, ¿no? En plan, uff, ¿qué emoción más mala esta? Pues voy, yo que sé, a comer, ¿no? O voy a hacer cosas para no... Pero en la práctica del yoga es que no tienes otra, es que estás ahí en una clase, están viniendo y solo te queda transitarlas. Es decir, pues venga, pues nada, esto es lo que hay. Pues qué remedio, Entonces, claro. claro, claro, y luego eso, a lo mejor en tu vida, pues te ayuda a decir, ¡hala! ¿Qué emoción? Pues nada, me quedo, la transito, ¿no? Aprendo de ella, porque ya en yoga me he acostumbrado a que cuando vienen emociones, pues estoy ahí, pasan y todo bien, aprendo y todo funciona bien. Y luego eso se extrapola a la vida y ya no te asusta tanto, ¿no? O no intentas evadirte tan a menudo de las emociones. Yo creo que es Mm, eso, que todo lo que experimentas en yoga es en pequeña escala lo que te pasa en la vida. Solo que en yoga tienes el tiempo que necesitas para utilizar esa información y para mirarla de frente, ¿no? Creo sí. yo. Y de hecho, fíjate si es así que la clase de yoga termina en la postura del cadáver. Exacto, eso O sea es. que O sea que literalmente es como si fueran mini vidas que te sí. enseñan pues, en un tiempo muy reducido muchas cosas sobre ti, ¿no? Que es un poco también de lo que hablamos del autoconocimiento. Entonces, si tienes esa posibilidad de estar un tiempo contigo mismo y mirar todas esas emociones y esas sensaciones y esa flexibilidad y esa resistencia, esa rigidez, pues luego sabes que eso en tu vida, pues el resto de tu vida, pues también lo estás experimentando, ¿no? Mm, Y yo te diría, una de las mm. cosas que la gente más suele decir cuando dice que no hace yoga o que no se anima a hacer yoga es por el tema de la flexibilidad. O sea, no soy suficientemente flexible. ¿Tú dirías que esta es la excusa, en tu experiencia personal, la excusa que más suele utilizar la gente para no empezar a practicar yoga? Está en el top 3, sí. Sí, ¿Cuáles sí, son sí. esas excusas principales, aparte de la flexibilidad? Pues no,
Sí, no soy flexible, no tengo fuerza o equilibrio y soy muy ansiosa, soy muy nervioso. Mm. Entonces son esas tres cosas las que tiran para atrás. Le da mucho miedo a la gente llegar a quizá una postura que tengan que aguantar mucho tiempo y que no puedan salir de ella o tener que meditar. Madre mía, por Dios, tener que escucharme a mí mismo, qué locura. Y pues eso, no ser fuerte, no aguantar mi propio peso y caerme y que el de al lado se ría, o no ser flexible y eso, ver que soy una tabla de planchar al lado de un chicle. Es sobre todo, al final eso se resume en lo mismo, la de la fuerza y la flexibilidad siempre es cómo se me va a ver en comparación a los demás y la ansiedad o el nerviosismo frente a una meditación, pues eso, el enfrentarse a uno mismo. Entonces, es curioso cuando les ponen un nombre, por eso escribí Más vale yoga que nunca, porque me preguntaban mucho, ¿cómo empiezo a hacer yoga? No había libros para principiantes desde -1, o sea, hay libros para gente que ha hecho ya yoga alguna vez, ¿no? Pero no hay libros para gente que nunca ha hecho y que necesitan ese empujón, ¿no? Para empezar. Entonces, yo al principio cuando me decían, quiero hacer yoga, ¿cómo empiezo? Yo decía, jolín, algo tan simple como eso, pues ve a Google, busca un centro de yoga y ve. Pero luego dije, si es que está claro, o sea, la gente en realidad lo que me está preguntando es, ¿cómo empiezo a hacer yoga sin sentirme ridículo? ¿Cómo voy a un sitio y voy a una clase y sentirme bien? Porque tengo muchos complejos o tengo este miedo que me frena o pongo siempre esta excusa, etcétera. Entonces, pues ya escribí ese libro para decir, es que ahora ya no tienes ninguna excusa para no ir. Y ahora ya, si te pasa esto de que pues no te sientes flexible o te da miedo sentir ansiedad y tal y cual, ahí tienes las respuestas, ahí tienes la solución a esos problemas. Entonces, cuando vayas a tu primera clase de yoga, ya vas a saber qué hacer si te pones nervioso meditando o si tienes menos flexibilidad que cualquiera de la sala, etcétera. Qué curioso, ¿eh? Que la mayoría de las resistencias vienen por cómo se nos va a ver, ¿sabes? Cómo nos van a ver otros. No tanto cómo me voy a sentir Sí, yo, sino qué van a pensar de mí las personas que estén a la vez haciendo yoga. Y esto, de nuevo, vuelve a ser súper representativo de la vida, ¿no? Que muchas veces vivimos más con el foco fuera, ¿no? Intentando, sí. pues, que lo que parezca que todo va bien. Por ejemplo, las redes es algo que es obvio, ¿no? La gente solo enseña lo que quiere, parece muy feliz y a lo mejor luego pues lo está pasando fatal, pero que no se note, ¿no? De cara afuera, que de cara afuera todo esté ok, todo esté perfecto y al final, pues de nuevo el yoga es una representación de eso y hay mucha gente que se pierde el yoga por compararse con otros y esto a mí lo veo en el tema de la alimentación, por Sí, ejemplo, muchísimo. Mucha gente, por eso yo siempre digo que hay que cuidarte porque te quieres y no para quererte. O sea, el foco tiene que estar dentro, tiene que estar en que como qué yo me bonito. quiero, quiero practicar yoga, Ujú, como yo me quiero, quiero alimentarme de una manera que me dé energía, pero si yo lo hago con el ujú. foco fuera, que no voy a durar. O sea, en cuanto esté pensando en cómo se me va a ver en el yoga, no voy a estar haciendo prácticamente yoga. Y como esté pensando en cómo se van a ver los demás mi cuerpo, es que no voy a poder llegar a donde tengo que llegar. Entonces, yo creo que va muy unido y es un problema a nivel general, ¿no? Esto de vivir siempre con el foco fuera. O sea, hacer las cosas con el foco fuera es carne de cañón para abandonar, ¿no? Porque el yoga te ayuda mucho a eso, a meterlo para adentro. Por eso a mí también me gusta lo de hacer yoga pues sin espejos y demás, para estar solo conmigo y aunque está ahí un espejo, no pensar en cómo se está viendo en el espejo, que ya es otra cosa que no soy yo, ¿sabes? Entonces creo que eso Claro, nos claro. ayuda mucho, ¿no? Eso lleva también haciéndolo como hay que hacerlo. Ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es muy bueno. Y luego también una cosa que me gusta de las que haces tú, que dices que mejor hecho que perfecto, ¿no? Me gusta cuando hablas del no dejes para mañana el yoga que puedas hacer hoy, que esto es muy importante. Cuéntanos un poquito qué hay detrás de esa forma de pensar. Bueno, realmente la gente piensa que para hacer yoga hay que hacer una clase de 1 hora mínimo al día y que menos de eso no es hacer yoga, es tontear. Y realmente no hay que, pues eso, subestimar los mini yogas porque, pues si tú puedes ir los martes y los jueves a yoga o solo los martes, pero el resto de los días puedes hacer siempre algo que sea yoga. Fregar los platos pensando en cómo estás quitando el raspado, lo pegado en la sartén, eso es hacer yoga. Hacer una sola postura es yoga, sentarte 5 minutos a intentar meditar es yoga. Hay muchísimas formas de yoga que duran 5, 10, 15, media hora. El tiempo que tú quieras ponerle cada día es más que suficiente. De hecho,
viene mucho mejor, o sea, obtenemos mejores resultados cuando es poco tiempo, pero todos los días, que darte una paliza de 1 hora y media una vez a la semana en un Claro, centro de yoga con las mallas de yoga y la esterilla de marca. todo Eso. perfecto, claro. Es que es verdad que solemos sobreestimar lo que se hace en una sesión muy bien hecha y subestimamos lo que es aparecer todos los días un ratito, ¿no? Yo siempre digo que el secreto está en aparecer. O sea, tu cerebro va registrando que tú quieres dedicarte el tiempo cada día para ti y no Ujú, una vez perfecta ujú, cada 15 días, ¿no? Entonces, es una manera de enseñar a tu cerebro que eres lo suficientemente importante como para aparecer todos los días, aunque sean 5 o 10 minutos. Y pues lo que dices tú, que eso al final tiene un ujú. efecto mucho más positivo que de repente un día hacer una clase de yoga en un sitio top, con la mejor indumentaria y demás, ¿no? El valor de los pequeños hábitos todos los días, por muy pequeños que sean, tienen un efecto acumulativo mucho mayor que lo que pueda tener, pues eso, a lo mejor una clase top, de tú vas a ver, ¿no? O sea, que eso es muy bonito. Efectivamente. Parece muy guay. Vale, pues mira, para no tenerte demasiado tiempo, que yo sé que tu tiempo es muy valioso, quería ¿Y el tuyo? preguntarte. A mí me gusta mucho hacerme la pregunta de para qué hago las cosas, ¿no? Bueno, esto es muy de desarrollo personal, ¿no? ¿Para qué haces lo que haces? Porque al final te conecta con algo más grande que tú, ¿no? Y yo creo que eso es importante hacerse esas preguntas de vez en cuando. Entonces, ¿para qué hace yoga Julia? Pues para muchas cosas, pero sobre todo para ser coherente conmigo misma, porque yo, como cualquier persona, tiendo a caer en las distracciones del día a día, ¿no? Y te pones a mirar en Instagram, ves, yo qué sé, la típica casa bonita y dices, ay, yo quiero eso. Ves el típico viaje, no sé dónde, quiero eso, ¿no? Y al final ibas persiguiendo ese ideal que ves fuera y que piensas que es lo que quieres. Y si yo no hiciera yoga, perseguiría todo eso, como de hecho hice una vez. Yo, cuando estaba viviendo en Estados Unidos y tuve esa crisis existencial, era porque había alcanzado lo que supuestamente quería a nivel personal y profesional, y sin embargo no era feliz, era profundamente desgraciada. Entonces dije, nunca jamás me puede volver a pasar esto, nunca jamás voy a trabajar tanto para algo que realmente no quiero y darme cuenta tan tarde. Entonces, todos los días hago yoga de una manera o de otra para asegurarme de que las decisiones que tomo son las que realmente quiero tomar, las que realmente Julia desea. Y parece una obviedad, parece una tontería, pero es que tantas veces al día decimos que sí a cosas que no queremos, y si eres consciente de que estás diciendo que sí a algo que no quieres por agradar a esa persona, por hacerle un favor, etcétera, maravilloso. Pero decir que sí porque pienses que quieres y que luego no quieras es profundamente frustrante e infeliz. Entonces, bueno, pues al final yo practico para eso, para conocerme bien, para saber que estoy haciendo lo que tengo que hacer, para estar bien conmigo misma. Qué bonito, me encanta el tema de la coherencia, porque al final, cuando no eres coherente, tu cuerpo te lo acaba mostrando de alguna manera, ¿no? Es como que hay algo que no va bien y las cosas no fluyen como deberían o no te sientes como crees que deberías sentirte, ¿no? Porque hay algo ahí que no está alineado. Entonces, qué bonito que el beneficio para ti del yoga sea ese, porque creo que además es un beneficio que también que repercute en los demás, ¿no? Cuando tú eres coherente, también te relacionas desde otro nivel Mm. con la gente y eso se ve, eso se ve. Así que qué bonito, Julia. Y de todo lo Gracias. que haces un montón de cosas, ¿no? Escribes, dibujas, das clases, tienes la escuela online también. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más disfrutas. No podría elegir. Precisamente elegí este trabajo porque no podría hacer una sola cosa. O sea, si me dedicara solamente a dibujar o solamente a escribir o solamente a dar clase, tendría un sentimiento de vacío, ¿no? Una falta. Y además, de hecho, me ha pasado en otros trabajos, ¿no? A lo mejor antes del yoga trabajaba de otras cosas, pues había algo que me gustaba, pero siempre quería hacer otra también. Y creo que soy muy afortunada porque puedo combinar la soledad de la creatividad al escribir y al dibujar. Me encanta pasar mis mañanas solica con mi perro, dando rienda suelta a mi creatividad y trabajando como quiero, cuando quiero y sobre lo que quiero. Pero también necesito ese contacto físico con mis alumnos en lo presencial. Me encanta también el contacto virtual con mis alumnos de la escuela online. Entonces creo, para mí tengo el equilibrio perfecto, pero como digo, es algo para mí.
si fuera otra persona, pues quizá me gustaría otra cosa, pero para mí es ideal. Entonces sí que es verdad que ese equilibrio a veces se descompensa cuando a lo mejor estoy ultimando un libro, estoy muy sola, escribiendo mucho, muy dentro de mí, pero es lo que requiere ese momento. Ha habido veces que he tenido muchas clases, he dado demasiadas clases y eso también lo he notado. Entonces se trata al final de encontrar ese equilibrio y bueno, yo ya sé cuál es el mío y lo disfruto muchísimo. Entonces no podría elegir una sola cosa. Me gusta mucho lo que tengo hasta Muy ahora. bien, qué bien. Y sobre todo que hayas encontrado dónde está el equilibrio y que tú misma sepas ver cuándo te estás yendo, ¿no? El yoga también ayuda mucho, ¿no? A decir, uy, espera, que igual estoy poniendo demasiado aquí y entonces me estoy desequilibrando y estoy, puedo entrar en un momento que puede acabar sin llegar a no gustarme, ¿no? Por lo mucho que estoy dejando esto y tal. O sea, que me parece muy bien que hayas conseguido encontrar el equilibrio. Oye, ¿y tus libros? ¿En qué orden deberían leerse? Porque tienes varios, entonces para alguien que a lo mejor todavía no Sí. haya leído ninguno, demás, ¿cuál sería el orden ideal para leer tus libros? Para que la gente lo sepa. Pues mira, el último que escribí debería ser el primero, porque como digo, no hay libros para gente que nunca haya hecho yoga. Entonces, yo recomendaría primero empezar por Más vale yoga que nunca. Si nunca has hecho yoga, empezar, o has hecho muy poquitas clases, empezar directamente con este, porque es el que te va a impulsar a ir a esa primera clase. No te cuento nada o casi nada de lo que es el yoga en sí, sino todo es a lo práctico. Lo que vas a vivir en una clase y tomar las precauciones que necesites, ¿no? Para que se dé bien, la experiencia sea buena y puedas repetir tranquilo. Luego el de yoga con humor, que es el primero que escribí. En este me centro mucho más en la historia del yoga, los conceptos, la filosofía. Aquí sí que me adentro en lo que realmente es el yoga. No tanto en lo que vas a vivir una clase, sino por qué hacemos yoga, en qué consiste la filosofía, en qué la historia, etcétera. Entonces, la espiritualidad, todo lo que tienes que saber de yoga está aquí. Y luego, entre estos dos, el de cómo evitar lesiones y el de el hábito hacia el yogi, realmente da igual cuál leas primero. El del hábito hacia el yogi habla de cómo ser constante en yoga, cómo crear una práctica regular y sólida o consolidada. ¿Por qué? Porque al final de nada sirve hacer 4 posturas una vez cada año bisiesto, porque no vamos a obtener los beneficios. Entonces, al final es muy importante ser constante, así que pues para esto tenemos este libro. Y luego el de cómo evitar lesiones, porque como decíamos antes, vivimos en una cultura tanto de conseguir las cosas y conseguirlas ya, que forzamos el cuerpo y nos hacemos daño. Entonces, pues aquí tenemos las claves para hacer las cosas mínimamente bien y que nunca nos interrumpamos nuestra práctica, porque al final las lesiones interrumpen tu práctica, entonces no solo no progresas, sino que regresas, eso hace que ya no seas constante, rompas la rutina, entonces es un círculo vicioso de he empezado yoga para nada. Así que ese sería el orden que yo he pensado, pero realmente no es como las películas, no tienes que verlas en orden si no quieres, no te vas a perder nada si empiezas de otro lado. Perfecto. Vale. Pues si alguien tiene la oportunidad de leerlos de inicio ahora, pues ese sería el orden quizá ideal, pero bueno, que en cualquier caso cada libro por separado, porque yo tengo un par de ellos que me los he leído por separado y son perfectos ellos solos. Quiero decir, no hace falta que te dan antes ni después de nada, ¿no? Yo empecé con el de yoga con humor, el primero, y me gustó muchísimo y también tengo el de las lesiones, así que me queda hacerme con los otros dos todavía. Pero me encanta, la verdad, y luego las viñetas son, bueno, una maravilla. O sea, te hace la lectura súper Muchas gracias. amena, conceptos que a lo mejor, pues en el de yoga con humor, ¿no? Que es el que dices que hablas más un poco de la filosofía y demás, cosas que normalmente te has acostumbrado a ver de una manera como muy, pues es algo muy teórica o muy despegada de la realidad, pues con las viñetas lo que haces es que lo acercas un montón a la gente y puede por fin, a mí, en mi caso, me ayudaba a entender cosas que a lo mejor leía en libros y decía, uff, y a lo mejor leía así como en diagonal, digo, bueno, esto ya no creo que sea tan importante saberlo. Pero en el caso con las viñetas, pues te ayuda mucho a poder afianzar conceptos que son importantes pero, y que la gente tiende a contar de una manera súper complicada, muchas veces simplemente por dárselas de mira qué complicado es y yo sé decirlo y yo lo entiendo y tú no. ¿No? Que muchas veces la gente explica cosas con esa idea de, mira, que date cuenta de lo mucho que sé yo, me da igual cómo lo recibas tú, ¿no? Y en tu caso no se hace el esfuerzo de que la persona que lo lea de verdad se entere del mensaje que es muy importante, yo creo, ¿no? O sea que... Sí, yo sobre todo también últimamente
sobre todo con este último libro, Más vale yoga que nunca, me di cuenta de que en realidad también o sea, nos acostumbramos a leer libros con un lenguaje tan formal que luego cuando vas a expresarlo tú con tus palabras también te sale ese lenguaje formal y que para hablar de manera más natural tienes que hacer incluso un esfuerzo. O sea, parece que yo me ponía delante del ordenador y parecía que me estaba poniendo las gafas o el espéculo, ¿sabes? De erudito y era como, resulta que, ¿sabes? O sea, y era como, no, no, Julia, ¿cómo se lo contarías a alguien que nunca ha hecho yoga? No mires al ordenador, mire a esa persona, ¿no? Y hay veces que cuesta. Y de hecho, tuve que repasar mucho el libro para asegurarme de que no había ninguna frase así más formal de lo normal. Pues sí, sí, la verdad que está súper bien conseguido porque vamos, es todo súper Gracias. accesible y el mensaje llega igual, ¿no? Que a veces a lo mejor por ser demasiado accesible te quedas como un poco en la superficie, pero no, no, vamos, llegaba bastante bien, así que estaba fenomenal. Vale, pues última Muchas pregunta del gracias. directo. ¿Qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando y que no consiguen ser constantes en su práctica de yoga? Que no consiguen ser constantes, que prueben los mini yogas. Más vale 5 minutos al día que intentar ir a ese centro de yoga cada martes y jueves. Además es que también que le den una oportunidad al yoga online, porque hay gente que le da mucha pereza, pero la ventaja del yoga online es que tenemos el yoga a la carta. Entonces, si un día te apetece algo suave, eliges una clase suave. Si un día te apetece una clase porque te duele la lumbar, pues una clase dedicada al cuidado de la lumbar, etcétera. O sea, tienes el yoga que quieres en el momento que quieres, con la duración que quieres. Y de hecho, en mi escuela online tenemos clases de 5 minutos a 75, de estilos más suaves y estilos más dinámicos. Entonces, tienes un yoga a la carta, mientras que el yoga presencial, pues te obligas más, mola mucho porque tienes gente al lado, pero y tienes el profesor que te toca, te corrige, con suerte, pero es el yoga que quiere ese profesor ese día y que está marcado ya, predefinido y tiene que ser esa hora y de esa duración. Entonces, pues yo le diría a esa persona que no consigue ser constante, empieza con 5 minutos todos los días, con una sola postura al día y poco a poco voy introduciendo más. Prueba el yoga online con clases cortitas de 15 minutos. Yo misma en YouTube tengo clases de menos de 15 minutos y así poco a poco vas creando la rutina. Y luego ya quizá pues le vamos añadiendo más. Me encanta lo de los mini yogas, o sea, el concepto de hacer mini yogas, ¿no? Hacer yogas cortitas me parece clave por eso, porque muchas veces la gente dice, no, es que no tengo tiempo, y ya ahí dicen, Mm, ah, como no tengo tiempo no lo hago, porque pues, si no lo voy a hacer perfecto, ¿para qué? Pues no, no, ya hemos visto que, ¿no? Que mejor mm, cortitos, mini yogas, que yogas perfectos una vez cada muchísimo tiempo cuando tengas tiempo, ¿no? Así que, pues mm. nada. Y luego ya se habla un poquito del tema de la escuela online, pero si quieres contarnos un poquito cómo más pueden contactar contigo o tenerte cerquita con el tema de yoga, cuéntanos un poquito cómo podrían hacer. Claro, pues nada, me pueden seguir por aquí en la cuenta Yoguineando. También estoy en mi página web, yoguineando.com. Estoy en prácticamente todas las redes sociales, habidas y por haber. Y me pueden escribir a mi email info@yoguineando.com o por aquí por privado. Y nada, les invito a que cotillen un poco la web. Ahí están todos mis libros, está la escuela online, también la información de las clases presenciales por si viven en Albacete. Y, y nada, que me pueden hacer la pregunta que quieran sobre yoga, me pueden escribir ahora mismo, oye, yo tengo la lumbar fastidiada, ¿qué yoga me recomiendas? O yo no he hecho nunca yoga, ¿cómo empiezo? Cualquier pregunta me la pueden hacer cuando quieran, que estoy disponible. Genial. Pues muchísimas gracias, Julia, por este tiempo, por compartir conmigo aquí un ratito. Y nada, Muchas pues gracias a ti, Gabriela. la verdad, Me lo he volveremos a pasado encontrarnos. súper bien. Sí, ay, qué bien. Volveremos a Me lo he encontrarnos pasado muy seguro, bien. porque sí, porque lo sé. Ojalá. Porque sí, porque creo mucho en las causalidades de la vida y creo que sí. Así que te agradezco Aquí me enormemente tu tienes para tiempo. lo que quieras. Aquí me tienes, Muchísimas Gabriela. gracias, muchas gracias, Julia. Sí, Un beso a todos los que habéis estado y a todos los que vais a verlo en sí. diferido después. Os mandamos un beso fuerte. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y a ti, Gabriela, por elegirme. Ay, eso sí, Julia. Un Un beso besito muy grande. fuerte. Gracias a todos. Adiós. Chao. Gracias.